Shalom y bienvenidos, mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bedside Ministries, Ministerios Casa Olivo, y para mí es una bendición poder compartir con ustedes una porción de la palabra de nuestro Creador. Nos recordamos que estudiamos la Torá. Torá significa enseñanza o instrucción, y primeramente nos referimos a la Torá como esos 5 primeros libros que tenemos en nuestras Biblias, donde tenemos esa instrucción que nos da nuestro Creador de cómo relacionarnos con Él y con su creación. Pero primeramente, ¿por qué es relevante para nosotros la Torá? Porque nos recordamos que aquí no se trata de religiones, no se trata de si somos judíos, no se trata de si somos cristianos, se trata de entender de que somos un solo pueblo y de que cuando nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y en el Mesías que fue profetizado al pueblo de Dios, nosotros somos parte de ese pueblo. Y ese pueblo solo tiene un solo nombre y se llama Israel. Y por eso cuando nosotros entendemos nuestra identidad como parte del pueblo de Dios, entendemos cuán importante es cuando el pueblo de Dios sigue las instrucciones que Él nos dio para tener una vida de bendición, para saber cómo relacionarnos con Él y entre nosotros. Y por eso vamos a estar aprendiendo en este ciclo de estudio de la Torá esta porción número 4 que encontramos en el primer libro de la Torá, el libro de Génesis, en hebreo Bereshit, que significa en el comienzo o en el principio. Y estamos estudiando la vida del patriarca Abraham. Y vamos a recordar en qué nos quedamos la semana pasada. En la porción Lej Lejá, vete para ti o vete por tu propia cuenta, concluimos en ese momento cuando Abraham demuestra su obediencia al Señor y sella ese pacto con el Señor por medio de la señal de la circuncisión. Abraham era un señor bien mayor cuando se circuncidó, y en eso concluye la porción de la semana pasada. Y vamos a ver entonces de qué se trata la porción de esta semana, que se llama Vayerá, que significa y se apareció. Y vamos a estar estudiando desde el capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 24. Entonces, vamos a comenzar con ese momento cuando Abraham está recién circuncidado. Imagínense, un señor bien mayor, un señor que se circuncidó a una edad bien avanzada, sin los lujos o las comodidades que pudiésemos tener nosotros hoy en día. Están en el calor del desierto y vamos a ver cómo comienza esta porción. Vamos a comenzar en el verso 1, que dice: Hashem, es decir, Adonai, nuestro creador, el nombre del Señor, se le reveló en las planicies de Mamre, estando él sentado a la entrada de la tienda, al calor del día. ¿Quién estaba sentado? Abraham. Se había recién circuncidado y se le reveló el Creador, pero se le reveló de una forma humana. Entonces a veces decimos, bueno, pero es que el Creador no puede tomar forma humana. El Creador puede tomar la forma que Él quiera tomar. Una porción de nuestro pueblo tiene a veces el problema de pensar de que el Mesías no es el Creador, que no pueden ser dos dioses, que es solamente uno. Definitivamente hay solo un solo Dios, Rey y Creador de todo lo que existe. Pero Él se puede manifestar de la manera que Él quiera manifestarse, y de esta manera se manifestó de una manera humana. Abraham estaba hablando con el Señor, así como el Señor también en la primera porción de la Torá nos dice que Él estaba caminando en el jardín del Edén. ¿Cómo va a ser que nuestro Creador, ese Dios, ese Espíritu, está caminando? Bueno, tomó una forma humana definitivamente, así lo deja relatado la Escritura. Y aquí una vez más vemos esa manera en la que nuestro Creador está manifestándose. Entonces, solo tenemos un Rey, Dios y Creador. Y Él se puede manifestar de una manera humana
Él se puede manifestar de una manera espiritual. Él se puede manifestar dentro de cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones. Y por eso sabemos que tenemos a un Dios real, porque lo sentimos, porque sentimos esa conexión, porque sentimos cuando hay una serie de coincidencias que les llamamos diosidencias, que no ocurren al azar. Entonces nuestro Creador está visitando a Abraham y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Él viene con 2 hombres, es decir, son 3 personas que vienen a visitar a Abraham y Abraham, recién circuncidado, les dice, ¿saben qué? Pasen a mi tienda, por favor, vengan, vamos a comer. Los recibe de una manera especial. Eso no lo hace una persona normalmente después de haber sido circuncidada. Están en un momento de dolor, de incomodidad. Y aquí vemos a Abraham como ese amor siempre está reflejándose, no importa el momento. ¿Y qué ocurre? Ellos terminan entonces comiendo y disfrutando. Y aquí aprovechamos para hacer una referencia de que nuestro Creador está aquí disfrutando con Abraham un banquete. Y a veces una parte de nuestro pueblo dice, ¿sabes qué? Parte de una dieta apta, de una dieta kosher, es no mezclar las carnes con los lácteos. Y eso fue interpretado por una instrucción que fue dada en 3 momentos diferentes en la Torá, donde dice que no debemos comer al cabrito en la leche de su madre, que no debemos hacer esa mezcla. Entonces, una de las varias maneras en que fue interpretada esta instrucción fue, ¿sabes qué? Si no debemos cocinar al cabrito en la leche de su madre, vamos entonces a llevar un poco más allá la instrucción y vamos a hacer que la gente no mezcle ni siquiera al cabrito y a la leche. Es más, vamos a llevarlo un poco más profundo. No mezclemos las carnes con la leche. Vamos a ir un poco más profundo. No mezclemos las carnes de los lácteos en general. Y sabemos que esto tiene mucha sabiduría. Uno puede digerir mejor la comida cuando uno come los lácteos y las carnes de una manera separada. Pero eso no es lo que la Torá nos está diciendo literalmente. Así fue como fue interpretado. Pero vamos a ver qué ocurre en esta porción. Leemos en el verso 8 que entonces tomó crema o cuajada, leche y el ternero que había preparado y se lo sirvió. Y se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol y ellos comieron. ¿Quiénes son ellos? El Señor, nuestro Creador, y 2 hombres. Ellos comieron. Entonces, si nuestro Creador un poco después en la Torá nos dice que no debemos mezclar aparentemente los lácteos y las carnes, entonces ¿por qué está comiendo aquí con Abraham? Está mezclando la leche, la cuajada, que son lácteos, con carnes. Entonces, ¿será que verdaderamente está esa instrucción mucho después en la Torá o simplemente fue una interpretación? Y aquí podemos ver un ejemplo de que nuestro Creador es el mismo ayer, hoy y mañana. Si Él dio esa instrucción, ¿será que tanto Él como sus 2 acompañantes están violando su misma instrucción? No lo creo. ¿Será que quizás se nos pasó un poco la mano interpretando esta instrucción de no mezclar al cabrito cuando se cocine en la leche de su madre? Yo pienso que sí.
porque si no, no lo veríamos tan claro en este ejemplo. Pero cada uno de nosotros puede tomar esa decisión. Si bien sabemos que es mucho mejor no consumir carnes y lácteos al mismo tiempo, la Torá no nos lo reseña de una manera literal. Entonces eso es bien curioso y muy importante de recordar, porque todos queremos tener una dieta kosher, una dieta apta, comiendo lo que debemos comer y no comiendo lo que no debemos comer. Pero ciertamente esa prohibición de lácteos y carnes quizás fue una interpretación humana más que una instrucción literal en la Torá. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo mientras están comiendo, disfrutando, hablando? Vamos a leer desde el verso 9 al verso 15 que dice así. Le preguntaron a él, ¿dónde está tu esposa Sara? Y él respondió, ahí en la tienda. Entonces dijo, volveré a ti para esta fecha y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, avanzados en años. Sara no tenía más el período femenino. Sara rió en su interior y dijo, después de haber envejecido, ¿tendré piel lozana? Y también mi esposo es anciano. Hashem, el creador, le preguntó a Abraham, ¿por qué rió Sara incrédulamente diciendo, ¿cómo voy a dar a luz si ya he envejecido? ¿Acaso hay algo que escape de Hashem? En el plazo establecido volveré a ti para esta fecha y Sara tendrá un hijo. Sara estaba temerosa y lo negó. No reí, alegó, pero él retrucó. No es así, sino reíste. Se levantaron de allí los ángeles y miraron hacia Sodoma. Abraham caminó con ellos para acompañarlos. ¿Qué está sucediendo acá? El Señor le está diciendo a Abraham, mira, no importa que tú seas un señor anciano, que tengas una esposa anciana, que ella ya no tiene el período femenino, ustedes van a tener a un hijo. Y Sara está riéndose, diciendo, ya va, pero si yo soy una señora mayor, ya no tengo el período, ¿cómo va a ser que voy a tener a un hijo a esta edad? Y el Señor le dijo, hey, ¿por qué te estás riendo? ¿No crees en mí? Yo puedo hacer absolutamente lo que yo quiera. Y Sara se dio cuenta que el Señor sabía que se había reído. Ella estaba detrás de la puerta. Me imagino ese momento de temor diciendo, uy, el Señor se dio cuenta. Y ahí ella dijo, no me reí. ¿Cómo le vas a mentir al Creador en su cara? Y lo más gracioso es que el Creador dice, no, sí te reíste. Y podemos ver ese sentido del humor que tiene nuestro Creador, diciendo, ay, estos hijitos, todo lo que les falta por aprender. Pero vemos esa misericordia de Él y vemos cómo Él hace esos milagros en nuestra vida. Aun cuando nosotros pensamos que va a ser completamente imposible, ahí es cuando el Señor se manifiesta. Pero tenemos que mantener la fe en su plan y en su tiempo perfecto. A veces no vamos a entender ni su plan ni su tiempo, pero confiando en que nuestro Creador responde oraciones, Él es misericordioso con su pueblo y Él llena de bendición a los que siguen su palabra con obediencia. Entonces tenemos que confiar en Él, así como lo hizo Abraham y como luego Sara también empezó a hacerlo de una manera un poco más intencional, porque todavía ella quizás no creía en su totalidad. Vamos a ver también en el verso 22 que esos hombres se apartaron de allí y se encaminaron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba aún parado ante Hashem, ante el Creador. ¿Por qué dijimos los ángeles y ahora los hombres? Porque la palabra dice anashim, que en hebreo significa hombres, y también dice malachim, que significa mensajeros o
ángeles. Entonces, si estamos leyendo nuestra Biblia en español, vamos a encontrar esas palabras en esta porción, tanto hombres como ángeles. Entonces, increíble. Los ángeles o los mensajeros tienen una forma humana, así como nuestro Creador también tomó esa forma. Y eso nos ayuda a entender que a veces nos imaginamos los ángeles como en esas películas o en esas caricaturas, como estos seres celestiales que verdaderamente tienen una forma celestial, que también la Torá nos deja ver esos detalles más allá en los libros de los profetas. Pero ciertamente también tienen una opción de dejarse verse a sí mismos como simples mensajeros, como hombres. Verdaderamente tiene que verse algo especial en ellos, pero eso siempre lo recordamos en cada día de reposo, cuando estamos dándole la bienvenida al séptimo día, al día de Shabbat. Porque esa palabra que ha sido traducida como ángeles, malachim, también es mensajeros. Entonces, qué hermoso cuando podemos entender que nosotros podemos ser esos ángeles o esos mensajeros para otra persona que está esperando una bendición en su vida. Nosotros compartiendo este tipo de estudios podemos ser unos ángeles, unos mensajeros de paz, de amor, que puedan estar verdaderamente haciendo el trabajo en la vida de una persona, ayudando a entender un poco más la palabra de nuestro Creador. Y eso es muy hermoso, que podamos sentir cómo nosotros, cada uno de nosotros puede ser ese mensajero que pueda traer y llevar las buenas noticias de la palabra del Señor. Y vemos entonces cómo el Señor está aquí queriendo destruir la ciudad de Sodoma, porque estaban pecando demasiado. Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice, uy, yo tengo a mi sobrino Lot viviendo ahí. Nos separamos cuando él se fue con todos sus pastores, con todos sus rebaños, con su familia, y todos se fueron para allá. Yo sé que quizás él pudiese seguir estando allá, y el Señor me está diciendo que él quiere destruir Sodoma y Gomorra. Uy, ¿cómo hago para tratar de hacer entender al Señor que quizás mi sobrino Lot es una persona justa y no merece esa muerte de esa destrucción que quería llevar el Señor a Sodoma y Gomorra? Entonces, Abraham le dice al Señor, Señor, tú con tu misericordia, ¿de verdad vas a destruir toda esa ciudad? Aun cuando hayan por lo menos 50 personas justas. Y el Señor dice, no, si hay 50 personas justas, de verdad no destruyo la ciudad. Y Abraham dijo, uy, si no la destruye con 50, bueno, entonces vamos a comenzar a negociar. Señor, ¿y por 45 tú destruirías la ciudad? No. Si hay 45 personas justas, no destruyó la ciudad. Y Abraham siguió y dijo, bueno, y entonces por 30. Y el Señor, no, por 30 personas justas yo no destruiría esa ciudad. Y Abraham siguió regateando, Señor, ¿y por 20? Y el Señor dijo, no, por 20 personas justas no destruiré la ciudad. Y Abraham, Señor, con todo el respeto que te mereces, déjame hablar solamente una vez más. ¿Será que por 10 personas tú destruirías la ciudad? Y él dijo, por 10 personas no destruiré la ciudad, por 10 personas justas. Y qué hermoso cómo podemos entender la misericordia del Señor. El Señor es posible que perdone a una nación entera, por más injusta que sea,
si hay por lo menos una cierta cantidad de personas justas que puedan obedecer su palabra. Porque eso es lo que significa ser alguien justo, que sigue la justicia. ¿Y qué es lo que significa la justicia? Cuando nosotros seguimos las instrucciones que nos ha dado nuestro Creador. Eso es la justicia. Entonces, qué hermoso como tú y yo podemos ser esas personas que gracias a que nosotros tenemos esa disposición de que aunque no somos perfectos, pero tenemos la disposición de aprender y de seguir poco a poco las instrucciones del Señor, el Creador puede tener misericordia de nosotros, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. ¿Cuántos desastres naturales a veces no vemos? ¿Será que son una coincidencia? No. Son una diosidencia. Están pasando por el tiempo y el plan perfecto del Señor que quizás no entendemos, pero eso tiene su propósito. Pero cuando hay personas justas, nuestro Creador puede tener misericordia de esa comunidad. Entonces, ¿estamos siguiendo la palabra del Señor? ¿Será que verdaderamente estamos siendo justos como para nosotros poder traer esa bendición a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad? Que así sea. Hemos compartido el capítulo 18. Vamos ahora a compartir el capítulo 19. En este capítulo vamos a estar leyendo lo que ocurre cuando estos dos hombres que estaban con el Señor y que estaban también con Abraham, estos dos mensajeros, estos dos ángeles, ahora se dirigen a Sodoma y llegan ahí y se juntan con Lot, el sobrino de Abraham. Entonces vamos a ver lo que ocurre en ese encuentro. Vamos a estar leyendo del verso 4 al verso 11. Dice así: Todavía no se habían acostado cuando la gente de la ciudad, la gente de Sodoma, cercaron la casa de Lot. Y dentro de la casa de Lot estaban estos dos ángeles, estos dos mensajeros. Tanto jóvenes como ancianos, todo el pueblo desde un extremo llamaron a Lot y le preguntaron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot salió al encuentro de ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo: por favor, hermanos míos, no hagan maldad. Miren, tengo dos hijas que nunca han conocido hombre alguno. Las sacaré para ustedes y hagan con ellas como bien les parezca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a la sombra de mi techo. Y ellos respondieron: hazte a un lado. Dijeron: este vino como inmigrante y pretende juzgar como juez. Ahora te haremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon contra el hombre, contra Lot, con gran violencia, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los hombres, los ángeles, extendieron su mano y metieron a Lot consigo dentro de la casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa les causaron ceguera desde el pequeño hasta el grande, por lo que en vano trataron de encontrar la entrada. Wow, entonces, ¿qué estamos viendo? Toda Sodoma estaba tan corrupta que querían ver quiénes eran esos hombres, esos mensajeros, esos ángeles que habían visitado a Lot. Claramente vemos que no eran cualquier clase de personas, eran personas que marcaban una diferencia, que era notoria, porque aquí está diciendo que desde los jóvenes hasta los ancianos, todo el pueblo estaban alrededor de la casa. Verdaderamente que tenían que tener una apariencia quizás distinta o especial para que tanta gente notara lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Lot dice: no hagan nada con estos hombres. Llévense a mis dos hijas que no han conocido hombre alguno. Ya va. ¿Ustedes creen que yo voy a dar a una hija mía por un extraño que viene a mi casa? Eso fue lo que Lot aprendió de Abraham. Abraham, esa era una de sus cualidades. Ese amor
por el prójimo. Tanto así que está dispuesto a sacrificar a uno de sus hijos. Imagínense lo depravada que estaba esta ciudad, que el Señor la fue a destruir por medio de sus ángeles. Imagínense lo que estaba pasando por la cabeza de Lot al decir, ¿sabes qué? Si tengo que dar a mis 2 hijas, las daré. Pero a estos hombres no les hacen nada. Wow. Ahí es cuando entendemos lo que es el amor por nuestro Creador y saber que hay personas que han venido con un mensaje de nuestro Creador. Ese respeto, ese amor por el Creador y por sus emisarios y por sus emisarios, por encima de cualquier cosa. Entonces, yo creo que muy pocos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer algo así. Pero por eso es que estos son los patriarcas del pueblo del Señor, porque eran hombres que estaban dispuestos a dejarlo todo por nuestro Creador. Entonces, ¿qué ocurre? Los ángeles le dicen a Lot, mira, venimos a advertirte que vamos a acabar con la ciudad. Esta ciudad va a ser destruida, así que toma a toda la gente que tengas acá, a tu mujer, a tu esposa, a tus 2 hijas y a tus yernos, y tienes que salir, porque vamos a destruir la ciudad. Y entonces Lot dice, por favor, tengan misericordia de nosotros, por favor déjenos ir a una ciudad que está por acá, es un poco más pequeña, está cerca, déjennos llegar a esa ciudad antes que destruyan Sodoma. Y los ángeles dicen, ok, vamos a hacerlo así. Tú vas a llegar a esa ciudad y nosotros vamos a destruir después Sodoma. ¿Y qué ocurrió cuando están entonces saliendo de Sodoma? Los ángeles les dicen a ellos, por favor, no miren hacia atrás. No miren lo que está ocurriendo. Porque el Señor mandó a destruir Sodoma con azufre y con fuego. Imagínense. Estaba lloviendo fuego y azufre. Era una lluvia que estaba acabando con todo lo que existe. No solamente los humanos, también toda la vegetación, todos los animales, todas las edificaciones. Eso fue un momento sin igual. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La esposa de Lot volteó hacia atrás. No pudo con la curiosidad. Y cuando ella volteó hacia atrás, se convirtió en una columna de sal. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos también eso? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos dejando un pasado que quizás fue nocivo para nosotros? Quizás fue una relación que fue tóxica. Quizás fue un mal hábito o un vicio. Quizás fue una relación con algún familiar o con algún amigo que nos causó daño y nos dejó heridos. Y en vez de colocar nuestra atención en nuestro Creador, en ese plan y el propósito que tiene para cada uno de nosotros, lo que hicimos fue voltear hacia atrás. Querer recordar dónde estábamos. Querer recordar lo que hacíamos. Querer recordar ese pasado que había quedado atrás. Y eso nos enseña, primero, tenemos que ser obedientes. Si nos dicen que no podemos voltear, no podemos voltear. Y segundo, ¿quién va a querer voltear cuando sabes que solamente hay destrucción? Cuando sabes que estás en pos de la salvación. Así que antes de voltear y antes de recordar nuestro pasado, que podamos recordarnos primeramente de lo que tenemos al frente de nosotros. Y es esa salvación que está ahí, lista para cada uno de nosotros cuando creemos. Y hay un camino de bendición cuando nosotros decidimos seguir ese trecho que fue hecho por nuestro Creador para que nosotros camináramos en luz, camináramos en bendición.
Entonces salió Lot con su mujer, que quedó atrás como una columna de sal, sus 2 hijas, porque sus yernos no los acompañaron. Lot les había dicho a sus yernos: hey, tienen que venir con nosotros, porque van a venir a destruir la ciudad. Y los yernos dijeron: estás loco. Y por eso ellos perdieron la oportunidad de su salvación y de esa bendición por no haber escuchado a ese emisario que estaba compartiendo la instrucción de nuestro Creador. Entonces, que así no nos pase, ni a nosotros, ni a nuestra familia, ni a nuestros seres queridos. Que cuando escuchemos el mensaje de las buenas nuevas, de la salvación, de las instrucciones de cómo relacionarnos con nuestro Creador y con nuestro prójimo, que nosotros podamos atender, que podamos reflexionar con lo que se nos está compartiendo, que no tomemos eso como una broma, ni lo tomemos con ligereza, porque verdaderamente podemos perder la oportunidad de una vida de salvación y de bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestra descendencia. Entonces, Lot salió con sus 2 hijas, y lo que estaban dejando atrás era una ciudad hecha cenizas, que había sido consumida por el fuego y el azufre. Y las hijas de Lot dijeron: ¿y ahora cómo vamos a hacer? Seguro somos los únicos sobrevivientes en todo el mundo. No sabían que lo que había ocurrido era solamente en Sodoma, sino que pensaban que había ocurrido en todo el mundo y que habían simplemente sido los sobrevivientes. Entonces dijeron: bueno, tendremos que procrear para poder mantener la raza humana. Y así hicieron. Le dieron vino a su padre, y una noche una hermana, la otra noche la otra hermana se acostaron con su padre. Y tuvieron 2 hijos, uno llamado Moab y el otro llamado Ben-Amí. Y vemos cómo esto, que pudo haber sido un error, que pudo haber sido una aberración, definitivamente tiene un propósito mayor. ¿Y cuántas veces no nos puede ocurrir eso a nosotros? Que a veces pensamos que hay errores en nuestra vida que nosotros no podemos cambiar, que simplemente fueron algo en el pasado, que sentimos que todavía nos juzga en nuestro presente y que lo va a seguir haciendo en el futuro. Y simplemente pensamos: eso no tenía ningún tipo de propósito positivo para mí, no puedo transformar esto en nada positivo en mi vida. ¿Pero qué ocurrió? Moab, ese hijo, entre Lot y su hija, terminó siendo esa persona por la cual el rey David iba a venir. El rey David, esa persona que tiene tanta importancia en toda la Escritura. El Señor hizo un pacto con el rey David y le dijo: de tu descendencia va a venir el Mesías, el Salvador. El Mesías y el rey David vinieron de Moab. Y Moab vino de un error. Así que nuestro Creador puede transformar el error más grande de tu vida en algo positivo para tu vida y para los demás. La cuestión es cómo podemos utilizar eso para quizás compartir con otra persona sobre nuestro error, sobre nuestro pasado, para que otra persona pueda ver cómo el Señor nos ha transformado, nos ha cambiado y ha utilizado ese error en algo de bendición, no solamente como una bendición para nosotros, sino también como una bendición para nuestra familia e incluso para los demás desconocidos, que nosotros podamos dar testimonio
de cómo el Señor ha cambiado esos errores, esa vida de pecado, esa vida de transgresión, y cómo ahora somos una nueva criatura. Ese es el Dios, Rey y Creador que tú y yo tenemos, el que puede hacer un cambio, aunque nosotros pensamos que ha sido un error, que siempre va a estar presente y juzgándonos en toda nuestra vida. Y el Señor dice, si tú vienes en arrepentimiento y si tú te vuelves de ese camino, yo te convierto en una criatura nueva. Qué hermoso nuestro Creador. Vemos entonces cómo en el capítulo 20, Abraham termina dirigiéndose hacia el Negev, hacia el desierto. Y Abraham siempre le había dicho a su esposa Sará, hey, si alguien te pregunta, tú y yo somos hermanos. ¿Será que Abraham estaba mintiendo? No. Él de verdad era hermanastro de su esposa. Su esposa Sará era hija de su padre, pero no hija de su madre. Entonces, Abraham, como estaba casado con una mujer tan hermosa, como lo dice la Escritura, él tenía temor, porque imagínense toda esta cantidad de gente perversa. Ellos iban a ver a Abraham e iban a decir, uy, ¿qué hace este señor con esta señora tan hermosa? Vamos a quitarlo de en medio y así nos podemos quedar con la señora. Así que él, siendo muy inteligente, sin necesidad de mentir, decía, mira, ella es mi hermana, y verdaderamente era su hermana, pero también era su esposa. Y eso lo vimos en la porción pasada, de cómo él utilizó esa técnica en Egipto y le funcionó muy bien. Salvó su vida y terminó saliendo con bienes. ¿Qué ocurrió? Aquí Abraham se reúne con Abimelec, un rey, y pasa lo mismo. Abraham presenta a su esposa como su hermana y Abimelec toma a Sará. Y en la noche, antes de que él pudiese cohabitar con Sará, el Señor en un sueño le da una visión y le dice, hey, detente, ella no es hermana de Abraham, en realidad es su esposa. Así que ni la toques porque vas a sufrir consecuencias. Y Abimelec dice, ya va, pero ¿por qué voy a sufrir consecuencias? Si a mí me dijeron que era la hermana, yo actué en buena fe. Y el Señor dijo, yo sé que actuaste en buena fe, pero sin embargo, devuélvela. Y así hizo Abimelec y le dijo a Abraham, pero ya va, ¿qué hiciste? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Y Abraham le dice la verdad, mira, ciertamente es mi hermana o mi hermanastra, pero terminó siendo mi esposa. Pero lo hice fue porque tenía temor de las personas. Porque se nota que aquí las personas no tienen temor de Dios. Y eso es lo que ocurre en el mundo. Hay que ser muy inteligentes cuando nos movemos en el mundo. Porque el mundo, en su mayoría, no tienen temor de Dios. Entonces, veamos lo que hizo Abraham. Él no estaba mintiendo, pero él estaba compartiendo lo que él necesitaba compartir. Que nosotros sepamos medir nuestras palabras cuando estamos en medio del mundo. Que seamos inteligentes para que nuestro Creador nos premie con bendición. Entonces, ¿qué ocurrió? Abimelec entregó de vuelta a Sará y le dijo a Abraham, quédate con tu esposa, aquí tienes 1000 piezas de plata, aquí tienes ganado, aquí tienes siervos, por favor, váyanse. Y ellos se fueron. Entonces, vamos a leer ahora en el capítulo 21. En el capítulo 21 vemos que nace Isaac. Vemos cómo se cumple esa promesa que el Creador le había dado a Abraham un año antes, cuando los había visitado. Isaac o Yitzhak en hebreo significa el que se ríe.
el de la sonrisa. Porque imagínense, da risa lo que está ocurriendo. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo, después de que él ya había básicamente dado todo por vencido. Él decía, con mi edad y con mi esposa tan mayor, ¿cómo vamos a tener hijos? Ese es el Dios de milagros que tenemos nosotros. Cuando no hay un camino, Él crea el camino. ¿Y qué ocurrió? Nos recordamos que Abraham ya había tenido otro hijo, Ismael. Lo había tenido con su concubina, con una de las siervas de Sará, que había tomado por mujer, porque Sará, en vista de que ella era estéril, le había dicho a Abraham, mira, yo sé que Dios te dio una promesa, pero ¿por qué no tomas a mi sierva y de esa manera entonces puedes tener una descendencia? A Sara le faltó un poco de fe. Pero ciertamente Abraham le hizo caso a su esposa y tuvo a su hijo Ismael. Ismael creció, ya estaba en los comienzos de su adolescencia y ahora estaba burlándose de Isaac. Parece que entre los niños no tenían una muy buena relación. Y Sara vio eso y dijo a Abraham, tu otro hijo no está tratando bien a Isaac. Así que me haces el favor y los despachas. Y Abraham, como cualquier hombre inteligente, dijo, sí, mi señora. Vamos a ver entonces lo que ocurrió entre estos dos descendientes de Abraham y vamos a leer del verso 8 al 14. Dice así, el niño creció y fue destetado. Abraham hizo una gran fiesta el día que fue destetado Isaac. Sara vio que el hijo de la egipcia Agar, que aquella que le había dado a Abraham, se divertía. Es decir, quizás se estaba divirtiendo Ismael con Isaac, pero no de una buena manera. Y la mamá de Isaac, Sara, dijo, uy, eso no me gusta. Y le dijo a Abraham, echa a esta sirvienta y a su hijo, pues el hijo de esta sirvienta no heredará junto con mi hijo, con Isaac. Esa cuestión disgustó mucho a Abraham. Dijo entonces Elohim, Dios, a Abraham, no estés apenado por el muchacho y tu sirvienta. Todo lo que te diga Sara, préstale atención, pues tu descendencia, Isaac, será considerada tuya. Pero también del hijo de la sirvienta haré una nación, pues también él desciende de ti. Abraham madrugó, tomó pan y una cantimplora con agua y se la dio a Agar, la sirvienta. La colocó sobre su espalda junto con el niño y la despidió. Ella partió y deambuló por el desierto de Beer-sheba. Entonces vemos cómo nuestro Creador tiene misericordia incluso de Ismael cuando él no era hijo de Sará, era hijo de Abraham y de Agar. Pero vemos cómo la palabra del Señor fue cumplida. Y vemos entonces en el verso 20 lo que ocurrió con Ismael. Elohim estuvo con el niño que creció y habitó en el desierto y fue arquero. Vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Entonces, nuestro Creador estuvo con el niño. Quizás no era el hijo legítimo de la promesa, pero sin embargo, lo llenó de bendición. Vamos a ver entonces lo que ocurrió con Abimelech. Abimelech, que ya había tenido ese encuentro con Abraham, que le había dado esas 1000 piezas de plata, que había devuelto a Sará, que había dado siervos y rebaños, le dijo a Abraham, Abraham, verdaderamente el Señor bendice todo lo que tú haces, así que vamos a hacer un pacto de que tu descendencia siempre va a actuar con bien con mi descendencia. Y Abraham le dijo, bueno, vamos a hacer el pacto, sin embargo, mira lo que ocurrió con este pozo que yo había cavado. Yo había cavado un pozo para poder tener agua y vinieron tus siervos y
tomaron el pozo y ese pozo lo había cavado yo, dice Abraham. Entonces Abimelech dice, bueno, yo no sabía. Me acabo de enterar, me acabo de enterar con lo que me estás diciendo. Entonces Abraham dijo, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar 7 corderas. Y de esa manera, con estas 7 corderas, quiero que quede como garantía de que verdaderamente yo cavé este pozo y que verdaderamente estamos haciendo este pacto, de que mi descendencia va a actuar con bien, con tu descendencia. Y por eso se llamó Beersheba, que significa el pozo de 7. Y hasta hoy se llama de la misma manera. Entonces llegamos finalmente al capítulo 22. Este capítulo 22 es uno de los más hermosos en la vida de Abraham, porque vamos a ver cómo el Creador pone a prueba a Abraham. Es un momento increíble porque vamos a ver una similitud muy hermosa entre Abraham y su hijo y el Creador y el Mesías. Así que vamos a leer en el capítulo 22, el verso 2, la orden, la instrucción que el Creador le da a Abraham. El Creador le dijo a Abraham, por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah, donde queda actualmente Jerusalén, y allí asciéndelo para ser ofrendado sobre uno de los montes que yo te diré. Ya va. Isaac es el hijo de la promesa, el hijo que quedó después de que Ismael se fue. Isaac es el hijo del milagro, el hijo de la vejez de Abraham y de Sará, el hijo de la promesa. Y el Señor le está diciendo a Abraham, mira, tu hijo, llévalo y lo vas a ofrendar, lo vas a sacrificar. Imagínense lo que pudo estar pasando por la mente de Abraham. No, Señor, ya tú me lo diste y perdóname, pero ese es mi hijo. Llévame a mí. No, eso no fue lo que dijo Abraham. Abraham dijo, lo que da el Señor también lo quita, así que vamos a hacerle caso. Y si Él me dice que lo vaya a dar en sacrificio, bueno, será porque capaz Él lo va a revivir o quién sabe lo que habrá pensado Abraham, pero verdaderamente Él creyó. Entonces vamos a leer desde el verso 9 hasta el 19 lo que ocurrió. Llegaron al lugar que le dijo Elohim y Abraham construyó allí el altar. Acomodó la leña, ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Entonces el ángel de Hashem lo llamó. Desde el cielo le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ahora sé que eres temeroso de Elohim, ya que no me has negado tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos, miró y resulta que había un carnero enredado por sus astas en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de Adonai Yireh. El Creador verá, el Creador proveerá, como suele decirse hasta hoy. En el monte de Hashem él será visto. El ángel de Hashem llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declaró Hashem, que en vista a que hiciste esto y no me negaste a tu hijo único, bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia heredará la ciudad de sus enemigos, y a través de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. Abraham regresó hacia sus asistentes, se levantaron y fueron hacia Beersheba, y Abraham permaneció en Beersheba. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a
a esa persona tan especial en su vida como era su hijo. Esa semilla tan esperada, esa extensión de su ser como lo era Isaac. Y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por amor. Y eso fue lo que verdaderamente hizo el Señor, que dio en sacrificio a nuestro Salvador. Su presencia hecha carne, que había venido para redimir nuestros errores, para poder permitirnos a muchos de nosotros, extranjeros, ajenos a la promesa, a que fuéramos insertados en medio de su pueblo, por amor. Y por eso fue que el Señor dijo, gracias a tu obediencia, Abraham, es que voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Porque Abraham estuvo dispuesto a hacer algo que el Señor mismo estuvo dispuesto a hacer desde el principio de la creación. Dar su hijo, dar esa extensión de su ser manifestada de esta manera humana por amor a ti, por amor a tu familia y por amor a todas las familias del mundo. Y la porción de la semana concluye cuando los siervos de Abraham le dicen a Abraham, mira, tu hermano Nacor o Nahor tuvo hijos y uno de sus hijos, Betuel, tuvo a una hija que se llama Rebeca. Rebeca terminó siendo la esposa de Isaac, pero eso lo vamos a aprender la próxima semana. Que esta porción haya sido de bendición, es una porción muy extensa, tiene mucho aprendizaje, pero verdaderamente vemos cómo nuestro Creador está demostrando su amor por nosotros cuando bendijo a Abraham por su obediencia. Que tú y yo podamos ser así de obedientes. Que podamos colocar al Creador como prioridad número 1 en nuestra vida, para que el Creador nos bendiga como Él ha prometido a toda la descendencia de Abraham, a todas esas familias de la tierra. Pero tenemos que ser merecedores de esa bendición. Tenemos que ser obedientes, tenemos que demostrar, Señor, yo sé que ya de por sí tengo una bendición ganada, pero quiero demostrarte que te amo y que quiero ser ese siervo especial para que tengas esa consideración no solamente conmigo, sino también con mi descendencia, así como el Señor la tuvo con Abraham y con toda su descendencia. Que nuestro Creador pueda seguir teniendo misericordia de ti, de tu familia, que tú puedas ser ese mensajero de paz, de amor dentro y fuera de tu hogar, y que podamos seguir no solamente compartiendo la palabra del Creador, sino también demostrándola con nuestra forma de vivir. Que tengan un día bendecido. Shalom. Shalom.